Ya se ve, Doc. Listo. Ok, entonces vamos a empezar. Nos quedamos en esta parte, ¿no? De que decíamos las características clínicas de salud de la encía, el color generalmente rosa coral, tamaño preservado, forma festoneada y con filo de cuchillo, consistencia firme, en caso de enfermedad pues blanda, y pues textura con cáscara de naranja o puntillado característico en cuanto a ese aspecto. Hay otra cosa también aquí que me faltó, a veces también mencionan la posición de su encía. Eso se refiere a que a veces no está a nivel del límite anelocementario. Durante las presentaciones van a haber muchas abreviaturas. El límite anelocementario generalmente lo conocemos como LAC, LAC. Igual ahorita cuando vayamos avanzando van a ver mucho eso. De todos modos ahí se explica. Entonces, en este siguiente paciente, ¿quién me explica lo mismo? Vamos a ver otras 2-3 imágenes, viendo ahora pues lo contrario. Que me dice color, tamaño, forma, consistencia y textura de esa imagen. Hay una alumna que agregué nueva, se llama Lee Michelle, no sé si ya estás aquí. Nomás para corroborar que sí te agregué. Sí, estoy aquí, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Pues tú misma, dinos más o menos qué ves en esa imagen. ¿Cómo es el color de esa encía? Tamaño, forma, consistencia y textura, por favor. Pues el color está un poco como rosa rojo. Ajá, eritematoso. El tamaño. El tamaño de tu encía, ¿cómo está? ¿También aquí se menciona la pérdida ósea o...? No, generalmente en una imagen pues tú no puedes determinar la pérdida de hueso porque pues no tenemos lamentablemente vista pues, de rayos X. Nada más en la radiografía periapical o panorámica, pues ahí tú determinas exactamente si tiene pérdida de hueso, ¿no? Puedes decir pues, que tiene recesiones, diastemas, etc. Pero ahorita estamos enfocándonos nada más a la encía. En ciertas partes, como dijiste, pues es eritematoso. Más específico, pues en la zona marginopapilar de centrales superiores, incluso laterales, a nivel inferior del sextante 5. El tamaño, cuando está en salud periodontal, pues está preservado. Cuando está en enfermedad, pues obviamente como está en esa zona más de los incisivos inferiores. ¿Cómo está? ¿Quién le ayuda? Pues no es firme, ¿no? Está aumentado, o sea, está inflamado. Su forma. Doctor, yo tengo una pregunta. O sea, al decir tamaño y decimos que tiene un tamaño mayor, ¿es malo no? Porque está aumentado, o sea, no debería estar así. Sí. ¿O a qué se refiere exactamente con tamaño? El tamaño, pues, es estrictamente el tamaño, pues, de tu encía, o sea, el grosor de tu encía. Hay pacientes que, pues, al estar inflamado, como estamos observando en esta imagen, pues, obviamente el tamaño no es ideal o es idóneo. Si te fijas en esta imagen en específica, hay sectores que el tamaño está, pues, normal o preservado, a pesar de que tenga placa o sarro. Pero, por ejemplo, en los caninos inferiores o en los caninos superiores, se puede decir que el tamaño no es tan aumentado, es como considerablemente preservado.
Específicamente ya, no sé, pacientes que toman nifedipino o algunos otros medicamentos, hay agrandamientos gingivales y obviamente pues el tamaño pues es aumentado o el grosor de esa encía pues es pues muy aumentado, ¿sale? Ahora la forma como está la encía en general de todos esos dientes. ¿No tiene terminación en filo de cuchillo? Ajá, o sea, tiene ausencia del filo de cuchillo. La consistencia, ¿cómo sería? Firme en qué zona y blanda en qué zona se sentiría ahí la encía. Donde se ve más isquémico, como más rosita coral, sería más firme. Ajá. Y blando. Pues donde se ve eritematoso. O inflamado, perfecto. Y la textura. ¿Se sentiría lisa al tacto? O sea, porque no pierde el aspecto de cáscara de naranja. Pues es lisa y brillante, pues como se observa aquí en la parte inferior. ¿Sale? Ahora vemos otra imagen, que esto es igual lo mismo, para avanzarle un poquito rápido. Aquí, generalmente igual cuando describimos una imagen, si ya nos queremos ir un poco más hacia describir dientes, ausencia de dientes, etcétera, pues nos vamos de coronal hacia apical. O sea, desde los márgenes incisales de los dientes, vemos que este paciente pues, es bruxista. No sé si ya les dieron oclusión, si el bruxismo es céntrico o excéntrico. Generalmente cuando es excéntrico pues, se llevan toda guía canina y guía incisiva. En este caso se alcanza a apreciar guía canina bilateral. Hay obviamente atrición y desgaste de los dientes centrales, incisivos laterales y centrales, a nivel inferior también. Ausencia de pues premolares superiores. Fíjense cómo es la depresión de esa zona en cuanto a nivel óseo. Y también a nivel inferior, los dientes que ha perdido, prácticamente el hueso es muy atrófico. Generalmente este tipo de condición se refiere a que si un paciente le quitan un diente por caries o le quitan un diente por enfermedad periodontal. Eso lo van a encontrar mucho en las preguntas de diagnóstico de periodoncia. Entonces, el paciente a veces pues te puede decir, no, pues fue por caries o fue por enfermedad periodontal. Cuando es por enfermedad periodontal, generalmente pues el nivel de hueso se deprime muchísimo, como vemos en este caso, o incluso, bueno, por caries, el hueso alveolar se mantiene a nivel de los dientes remanentes. Siguiendo con las características del color de la encía, aquí también vemos color eritematoso, marginopapilar en el sextante 5, que es de canino a canino inferior, no tan pronunciado a nivel superior, el tamaño es ligeramente aumentado, no es tan aumentado. También se vale decir leve, moderado o severamente aumentado. Su forma es con ausencia del filo de cuchillo en general. Consistencia firme, a pesar de que hay inflamación. Aquí en el sextante 5 igual, si lo tocamos no va a ser tan blando como en la imagen pasada. Y su textura pues es lisa, porque hay inflamación. Entonces no sé si hay alguna duda de todo esto. Vemos otro caso. Aquí vemos la imagen frontal y vemos una mordida abierta anterior. Hay mordida cruzada en la parte izquierda del paciente y pues sobre todo nos hace énfasis ese hueco entre los incisivos y centrales superiores e inferiores. ¿Por qué se debe esta protrusión en el maxilar? ¿Por qué se imaginan que se hizo así la mordida? Porque seguramente tiene un hábito de chuparse el dedo. Exactamente, chuparse el dedo o incluso protrusión lingual hacia el maxilar. Entonces eso ha generado a que parte de
a nivel dental y a nivel esquelético al maxilar superior, pues se protruye. Y pues vemos la misma condición, color rojo eritematoso, aquí hay más inflamación en inferior, tamaño ligeramente aumentado, forma con ausencia del filo de cuchillo, consistencia blanda y textura lisa. Entonces es importante conocer este tipo de características de la encía en salud y en enfermedad. Ahora nos vamos adentrando un poco, esto es un poco aburrido porque pues, es un poco de de histopatología, pero es necesario saberlo. Vamos a comenzar con el epitelio de unión, que a manera de repaso en cuanto a su anatomía microscópica, el epitelio gingival constituye un revestimiento continuo del epitelio escamoso estratificado. Es posible definir 3 áreas en este epitelio. El primero pues, es el epitelio bucal, el epitelio del surco y el epitelio de unión. Esto se define como el epitelio bucal, que apunta a la cavidad bucal. No sé si vean aquí mi cursor. ¿Se alcanza a ver mi cursor o no? Creo que no. ¿No? Que se mueve. O sino para después ponerles algo de animaciones, porque no puedo proyectar aquí. Bueno, el epitelio bucal es lo que apunta a la cavidad bucal, o sea, toda es la parte externa, o sea, lo que vemos clínicamente, que es encía queratinizada y encía y unión mucogingival o mucosa masticatoria. El epitelio del surco, como su nombre lo dice, es lo que enfrenta al diente sin contactar con la superficie del esmalte. O sea, es cuando nosotros metemos la sonda en ese espacio estrecho que es de la encía. Y el epitelio de unión que provee el contacto entre la encía y el diente. O sea, que ya hay una inserción entre nuestra encía hacia diente. El tipo celular principal del epitelio pues, es el queratinocito, que nos va a dar pues, color, forma e incluso el grosor de nuestra encía. Ahora, estrictamente, pues, ¿qué se compone cada uno? El epitelio oral, pues, es estratificado, un epitelio ortoqueratinizado, estratificado escamoso, tiene pérdida de superficie celular y núcleos y contiene queratina. Sigue, como dijimos, la encía libre a partir de la línea mucogingival y posteriormente pasa a mucosa masticatoria. También el tejido palatino se conforma de este epitelio. El epitelio del surco pues, es lo que limita estrictamente a la encía. Tiene una tasa de recambio intracelular rápida, por ahí fluye el fluido gingival crevicular. Y pues el epitelio de unión, como vimos, pues es aquí se inserta al diente, tiene un recambio celular rápido y es permeable. Ahora, dentro de este epitelio hay 4 capas, que creo que también ya se las saben, a manera de repaso, que es la capa externa, que es la capa basal, luego la capa de células espinosas, la granulosa y la queratinizada, que cada una se conforme como estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. Dentro de estas capas epiteliales o de encía, pues tiene melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel y células inflamatorias. Ahorita vamos a ver para qué, a manera de repaso, qué sirven cada una de ellas. Por ejemplo, el estrato basal, que es la capa más inferior, que es la parte ahí que se ilumina de rojo. Son células cuboidales, hay replicación de células epiteliales, contiene melanocitos y las células de Merkel. El estrato espinoso, que es la que le sigue, yéndonos de una escala inferior a superior. Dice que es espinoso porque sus células son como espinas, contienen desmosomas con contactos intracelulares. Es la capa más gruesa, contiene células de Langerhans que se derivan de la médula ósea y participan en la vigilancia inmunológica. Luego nos seguimos al estrato granuloso, que es el penúltimo. Está conformado de células planas, tiene queratinocitos que migran al estrato espinoso. Se conocen como células granulares en esta capa. También contienen gránulos de queratolialina, proteínas que promueven la hidratación y la reticulación de queratina. Y por último, el estrato córneo, que es lo que nosotros pues, vemos superficialmente.
que es la capa más externa, contiene células muertas y consiste en orto y paraqueratinización, compuesto de tonofilamento impactado. Este tonofilamento que le da la característica si es rosada la encía, isquémica, violácea, eritematosa, etc. Si en caso de que sea eritematosa, pues obviamente vamos a ver en esta parte o en esta capa, pues muchos células eritematosas o eritrocitos. Ahora, dentro de todas estas capas, como bien dijimos, pues que contiene células de Langerhans. Estas células para qué me sirven? Pues son mecanismos de defensa de la mucosa bucal, provocan una respuesta inmunitaria temprana, inhibe o impide la penetración adicional de antígenos al tejido. O sea, es una capa protectora o estas células. Las células de Merkel literalmente nada más intervienen en la función sensitiva respecto a la tactibilidad, a los cambios de temperatura y obviamente pues a algún estímulo o trauma que provoca el dolor. Y los melanocitos pues van a sintetizar el pigmento y producen la pigmentación de melanina que pues como dijimos se observa en la encía. Me ando yendo un poco rápido, si se traban me avisan, ¿no? Entonces, el epitelio dentogingival en sí, vamos a ver pues igual a manera de repaso cómo va erupcionando pues el diente desde que hay un reborde alveolar y a medida que vamos creciendo pues va erupcionando. Entonces, nos dice estas fases de las células productoras del esmalte o ameloblastos van a reducir su altura, producen una lámina basal y forman junto con células del epitelio externo del órgano del esmalte el epitelio reducido o epitelio reducido del esmalte. Después dice que la lámina basal está en contacto directamente con el esmalte. El contacto entre la lámina basal y las células epiteliales es mantenido por hemidesmosomas. Y después se forma este epitelio reducido del esmalte que rodea a la corona del diente desde el momento en que el esmalte se mineraliza correctamente hasta que el diente empiece a erupcionar. Toda esta información viene siendo pues, este dibujo que empezamos. Esta es la parte en su incisivo A. Vemos hay una silueta, una semiluna, que eso refiere a la encía. Tenemos abajo nuestro diente que va a ir erupcionando hacia coronal o hacia a nivel superior. Y vemos ahí el epitelio reducido, las láminas basales, al momento que hace contacto entre la encía y va erupcionando. Este epitelio reducido migra hacia apical y da, por así decirlo, una exposición del esmalte. Y este epitelio reducido se va yendo hacia la parte entre unión de cemento esmalte hacia la dentina. Igual, pues esto creo que ya se lo saben en histología, igual yo no lo voy a preguntar tanto. Entonces, en la región cervical nos dice que el esmalte todavía está cubierta de ameloblastos y células exteriores del epitelio dental reducido, y todas las células del epitelio reducido son reemplazadas por un epitelio de unión. Aquí se forma el contacto entre encía y diente. Es la parte del inciso D, que es la parte ya final. Ahora, ¿por qué importante es saber igual el epitelio de unión? Ya lo vimos respecto a una imagen pasada, que pues es parte de donde nosotros sondeamos, donde metemos nuestro bisturí, ya sea intrasulcular o extrasulcular. Entonces debemos de conocer que estamos desinsertando y pues obviamente qué estructuras nos estamos llevando o pretendemos dejar. Como bien en la parte de este dibujo, vemos ahí el epitelio crevicular o el epitelio del surco, vemos la encía libre, la encía insertada, el tejido conectivo y pues obviamente las fibras gingivales, fibras periodontales y pues obviamente importante el hueso alveolar. Generalmente el grosor promedio de la encía es de 1.25 milímetros, esto es en ancho.
que eso corresponde también al tamaño o biotipo del paciente. Un grosor menor a 1 milímetro o menor a este valor se considera que es un biotipo fino, y pasando el grosor de 1.25 milímetros pues se considera un biotipo grueso, que ahorita también con imágenes lo podemos determinar. Pasamos a lo que es tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Pues es la lámina propia, que es un componente tisular predominante en la encía. Sus componentes son 60% fibras colágenas, 5% fibroblastos y 35% vasos y nervios. Los distintos tipos de células que se presentan ahí también son fibroblastos, mastocitos, macrófagos y células inflamatorias. Dentro de estas células inflamatorias contiene granulocitos, neutrófilos, linfocitos y plasmocitos que pues, nos van a ayudar a dos formas, o a neutralizar la inflamación o exacerbar o potenciar la inflamación. Entonces, dentro de este tejido conectivo, ¿para qué es el fibroblasto? Pues va a producir diversos tipos de fibras que se hallan en TC. TC es tejido conectivo, que es abreviatura, e implementa la síntesis de la matriz del tejido conectivo. También es una forma estrellada con núcleo ovalado que contiene uno o más nucleolos, que es como la imagen que se observa ahí a la derecha. El mastocito va a ser responsable de la producción de algunos componentes de la matriz. Por ejemplo, produce sustancias vasoactivas, afecta la función del sistema microvascular y controla el flujo de sangre a través del tejido. Y el macrófago, pues vilmente, pues se come todo. Se come infección, o se come encía, o se come hueso, etc. Dependiendo de la respuesta inmune de este sector. Es importante nada más que se sepan para qué sirve cada cosa, porque después vamos a ver un poco de inmunología y saber bien cómo se desarrolla una enfermedad. Ahora, dentro de esta parte que se remarca ahí en la imagen, que es el cuadro rojo, eso pues vendría siendo mi tejido conectivo. Ese tejido conectivo pues tiene ciertas fibras que se dividen en colágenas, fibras de reticulina, de oxitálamo y elásticas. Vamos a ver cada una de ellas, pero esto que se marca ahí es lo que estamos viendo. Por ejemplo, las fibras colágenas pues, son predominantes en el tejido conectivo y constituyen el componente esencial en el periodonto. Las fibras de reticulina solo están presentes en interfaces de tejido conectivo, epitelio, endotelio y tejido conectivo. Endotelio sería la parte interna pues, del vaso sanguíneo o de la arteria. Las fibras de oxitálamo, que son escasas en encía, abundantes en el ligamento periodontal y son fibras largas y delgadas. Y las fibras elásticas, que es en tejido conectivo de la encía y ligamento periodontal, estas fibras solo están presentes en asociación con vasos sanguíneos. Ahora, me voy a regresar otra vez. Dentro de las fibras colágenas, que son las primeras que estamos viendo, estas se van a subdividir, por así decirlo, en fibras circulares, que son las siglas FC, que las podemos ver ahí en la imagen. Como su nombre lo dice, son haces de fibras con trayecto en encía libre y circundan al diente en forma de manguito o de anillo. O sea, van a rodear al diente. Ahora, las fibras dentogingivales, donde dice sus siglas FDG, estas están incluidas en el cemento de la porción supraalveolar de la raíz, se proyectan desde el cemento del diente en forma de abanico hasta el tejido gingival de la superficie vestibular lingual. Esto se los preguntan mucho en el Ceneval. Y por último, las fibras dentoperiósticas, por sus siglas FDP, que es en la parte más inferior de la imagen, dicen que tiene un recorrido hacia apical sobre la cresta ósea vestibular y lingual, V y L, que es lo que aparece ahí. Terminan en el tejido de la encía adherida y esta área suele ser observada por el surco gingival. Es cuando también nosotros, si levantamos un poco el margen gingival o al momento de retraer la encía, o metemos el hilo retractor en caso de que hagamos una preparación protésica, estas fibras son las
En pacientes más de mayor edad vamos a ver un trabeculado muy disminuido, en pacientes jóvenes vamos a ver un trabeculado más denso. Nos dice que el ligamento periodontal entonces se ubica entre las raíces dentales, que es la R, y la lámina dura o el hueso alveolar fasciculado. El hueso alveolar, como vimos en sus siglas AB, o lo que está circulado en azul, rodea el diente hasta un nivel situado aproximadamente 1 milímetro hacia apical de la conexión. Cemento adamantina o límite amelosamentario, o también siglas LAC o LAC. En este caso, sus siglas en inglés es CEJ. Dice que el borde coronal del hueso se denomina cresta alveolar, que es lo que vemos con las flechas apuntando hacia abajo. Aquí vamos a determinar el nivel de hueso basal o fisiológico. Nuestro nivel óseo basal generalmente llega a el límite amelosamentario. Cuando ya vemos que este hueso basal pues, va reabsorbiéndose, pues ahí definimos que este paciente pues, tiene pérdida de hueso o reabsorción ósea alveolar. Ahora, ¿cuáles son las fibras del ligamento periodontal? Pues son todas estas que marca el dibujo. Son las fibras crestoalveolares, fibras horizontales, por sus siglas FH, fibras oblicuas, por sus siglas FO, fibras interradiculares y pues, sus fibras apicales. Recuérdense que pues, tienen distintas funciones. Cuando desaparecen estas fibras del ligamento periodontal, pues generalmente se llama anquilosis, más definido como la fusión del cemento y el hueso alveolar con la obliteración del ligamento periodontal. ¿Por qué se desarrolla una anquilosis? Que aquí pues prácticamente no tiene movimiento, incluso cuando hacemos alguna extracción, fracturamos la corona, se queda la raíz del diente. Nos dice que generalmente se desarrolla después de la inflamación periapical crónica, la reimplantación dental y traumatismo oclusal. Esto es importante que lo sepan. Y también obviamente diferenciarlo en radiografía, no se va a ver ese espacio estricto entre raíz y hueso. Se va a ver una fusión. Cuando sea así, generalmente hay que pensar en cirugía en caso de una extracción o distintas alternativas al tratamiento que ya veremos. Ahora, dentro del ligamento periodontal y el cemento radicular se desarrollan a partir de tejido conectivo laxo en el saco dentario que rodea al germen dental. Que vemos la imagen inferior, que ahí vemos como el epitelio de unión o el epitelio reducido del esmalte, ya cuando va migrando en la parte más derecha de la imagen o la última, es cuando se va derivando el ligamento periodontal. Las células del ligamento periodontal entonces van a conformarse de fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos y osteoclastos. Generalmente los fibroblastos se van a alinear paralelos a las nuevas fibras principales, mientras que los cementoblastos van a recubrir la superficie del cemento y los osteoblastos la superficie del hueso. Ahora nos vamos a cemento radicular. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que está un poquito aburrido y un poco repetitivo, porque yo creo que ya lo vieron, pero ¿hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿No? Bien. No, doctor. Entonces, seguimos con cemento radicular. El cemento radicular es un tejido mineralizado especializado que recubre las superficies radiculares y en ocasiones pequeñas porciones de la corona de los dientes.
Tienen características en común con tejido óseo. No contiene vasos ni vasos linfáticos, carece de inervación. No experimenta tampoco remodelado o reabsorción fisiológica, más bien se deposita durante toda la vida. Dice que contiene fibras colágenas incluidas en una matriz orgánica. Su contenido mineral es principalmente la hidroxiapatita, que es el 65%, y las funciones es, literalmente se insertan nada más las fibras del ligamento periodontal y contribuye en el proceso de reparación cuando la superficie radicular ha sido dañada. Ejemplos de cómo se puede reparar el diente si tocamos o lesionamos una raíz. Alguna luxación en cuanto a extracción y le damos al diente, nos llevamos parte de la tabla ósea del diente vecino y chocamos con la raíz, o le damos al cemento de este diente. El cemento por sí mismo puede reparar esta zona en cuanto a una perforación externa o una dehiscencia. Llevamos un colgajo y tocamos el diente. También el cemento tiene la capacidad de reparar el diente por sí mismo, e incluso a nivel implantológico cercano, no sé, que el implante toque ligeramente el diente vecino, también tiene esta posibilidad de reparar. Obviamente son, no sé, tallones o lesiones muy leves. Pues obviamente si perforamos todo el diente ahí, pues no, lamentablemente no lo va a poder sellar. Necesitamos de otros elementos. Ahora dice, a diferencia del hueso, el cemento no tiene periodos altamente de reabsorción y aposición. Como vimos, va a aumentar el espesor en el curso de la vida por depósito de nuevas capas. Dice que durante este proceso de aposición gradual se mineraliza la porción de las fibras principales que residen inmediatamente, y el epitelio de neón se adhiere al cemento a través de mielosomas y se replica cada 5 días. Esta posición de cemento obviamente va a disminuir el grosor del ligamento periodontal, y a veces hay una hipercementosis o crece, por así decirlo, en ancho la raíz en pacientes ya más grandes. Ahora tenemos dos tipos de cemento, uno que es acelular, que se encuentra en el esmalte o en la unión cemento-esmalte. No contiene cementocitos y se forma lentamente, que es la porción media hacia coronal o la parte superior. Y el cemento celular, que es a partir del tercio apical de la raíz, que es el más irregular y se forma rápidamente. Dice que con la edad hay aumento en el ancho, estrictamente en esta parte. Ahora, dentro del porcentaje entre cemento y esmalte, hay ciertos, no todos los dientes, incluso pues, obviamente pacientes, no se componen estrictamente de una prevalencia estricta en cuanto a cemento. Nos dice que en varios pacientes el 60% del cemento y el esmalte se superponen, el 30% del cemento y el esmalte forman juntos un tope, y el 10% del cemento y esmalte están separados por un espacio. Asimismo, también el origen del cemento puede ser o intrínseco. El extrínseco está hecho de fibras de Shar-Pei derivadas del ligamento periodontal, y las intrínsecas están formadas por fibras del cemento producidas por los cementoblastos. Pasamos ahora a lo que es hueso alveolar. Si se fijan, todo es muy compactada, es nada más prácticamente lo que se tiene que saber. Entonces, el hueso alveolar, ¿qué es? Pues es la apófisis alveolar, se define como la parte de los maxilares superior e inferior que forma y sostiene a los alvéolos de los dientes. El hueso alveolar, por siglas HA, se renueva constantemente en respuesta a las demandas funcionales. Los dientes erupcionan y migran en dirección mesial durante toda la vida para compensar la atrición. Entonces, cuando sale un tercer molar, generalmente pues, erupcionan hacia arriba y hacia adelante, y también eso me puede provocar movimiento o apiñamiento dental post tratamiento ortodóntico o simplemente sin tratamiento pues, ortodóntico, obviamente. También cuando falta un diente, los dientes
por esta parte que dice que evolucionan y migran en dirección mesial, siempre van a buscar ese contacto hacia esa dirección. Dice que en movimientos dentarios implican un remodelado de hueso alveolar y durante el proceso del remodelado las trabéculas óseas son reabsorbidas y reformadas continuamente y la masa de hueso cortical es disuelta y reemplazada por hueso nuevo. O sea, hay un recambio celular o recambio óseo generalmente activo durante toda la vida. Dice que el hueso alveolar se compone de hueso cortical, trabéculas cancerosas más prevalentes en maxilar superior, el hueso alveolar propiamente dicho, que se alinea a la cavidad del diente y tiene 3 funciones. Protección, obviamente, de los dientes o que están envueltos 360 grados a este hueso alveolar, apoyo y también el metabolismo del calcio. Pasamos a lo que es irrigación sanguínea del periodonto. Generalmente, pues, no solamente los dientes, sino pues también todo el maxilar superior e inferior. Generalmente su irrigación es por medio de la arteria carótida externa y sus ramas principales que incluyen las arterias lingual, facial y maxilar, que son el suministro vascular para el periodonto. Que a nivel local el suministro de sangre proviene de los vasos supraperiósticos, vasos del ligamento periodontal y del hueso, como se ve en la imagen derecha. Vemos ahí que la irrigación pasa a nivel inferior por una arteria, ya sea principal, en el caso inferior pues sería el dentario, obviamente arterias accesorias a nivel superior, como nos dice ahí el texto, por vasos supraperiósticos mediales y posteriores, a nivel de palatino por arteria nasopalatina, arteria palatina mayor y menor, y la función sensitiva pues va a ser por medio del nervio trigémino y sus ramas que proporcionan la inervación principal desde el periodonto. Ahora, las arterias principales a nivel facial o en cuanto a nivel maxilar y mandibular también, nos dice que es sublingual, la arteria mentoniana, la arteria bucal, la facial, como vimos el palatino mayor, el infraorbitario y la arteria dental posterior. En sus siglas o abreviaturas en esta imagen de ahora, estrictamente la microvasculatura a nivel regiodental, en cuanto al ligamento periodontal, dice que los vasos sanguíneos forman una red poliédrica que rodea la raíz, como se ve en la imagen. Dice que la encía es libre, de su irrigación sanguínea de vasos sanguíneos del hueso alveolar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo claro? No sé si se les hizo... Traté de hacérselos lo más que pudieran entender. Se fijan, todo es muy claro, todo es muy conciso. Nada de rollo, es únicamente lo que se deben de saber. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a lo que pues, es enfermedad periodontal. En sí, ¿qué es enfermedad periodontal? Es una infección provocada por un complejo de especies de bacterias que interactúan con los tejidos del hospedero y causan una liberación de una amplia variedad de citoquinas inflamatorias, quimioquinas o quimiosinas y mediadores que pueden causar destrucción de los tejidos periodontales. Por ejemplo, la actividad periodontal necesariamente tiene que tener un activador. En este caso, ¿cuál es el que se imagina? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál sería el activador
para que se encadene periodontal. No sería una Por ejemplo, ahorita en ¿Mala el higiene? COVID, ¿Mala higiene? mala higiene, sí, pero ¿por qué tendrías mala higiene? Por el, ¿cómo se biofilm? Uno de placa. Perfecto. Entonces, tenemos que tener siempre un activador. En este caso, mi activador pues, va a ser el biofilm o pues, las bacterias que conforman la placa sarro biofilm. Estos biofilms han derivado mucho sus componentes en cuanto a bacterias. Hay bacterias buenas, hay bacterias obviamente más patógenas y cada individuo, cada persona no tenemos la misma calidad y cantidad de microorganismos que otras personas. Estos biofilms, al tener poder a bacterias, pues nos va a provocar o que tengamos una enfermedad o que sí tengamos una enfermedad periodontal, que por lo tanto va a tener una preinserción y pues posteriormente formación de sacos. Actualmente se dice que hay cerca de 700 bacterias o taxones, filotipos y especies. Por eso les digo que es muy diferente identificar o también muy difícil qué calidad de biofilm tenemos cada persona. Por eso algunos la enfermedad periodontal es más exacerbada, y en otros pacientes que incluso ni se cepillan, tienen acúmulo de placa y todo eso, y los sondeas no tienen pues nada de pérdida de hueso. Al tener todos estos factores, un activador, la calidad y cantidad de biofilm, la organización estructural de estas bacterias, pues vamos a tener una enfermedad crónica pues, que se va a desencadenar a través del tiempo. Entonces, se habla de que la periodontitis es una enfermedad disbiótica. Para saber qué es disbiótico, primero tenemos que saber qué es simbiosis. Simbiosis pues, es la relación permanente y estrecha entre dos organismos que llevan una vida en común, o sea, un equilibrio. Nosotros tenemos bacterias benéficas que conviven con nosotros y que pues nuestra respuesta inmunológica, nuestro hospedero, ha sabido convivir a través del tiempo y pues no desencadenan una enfermedad, sino que están ahí, están latentes y están estrictamente pues sin hacer ningún cambio fisiológico en nuestro organismo. Ahora, cuando se produce una disbiosis, pues es lo contrario. En cuanto la disbiosis es el concepto de que algunas enfermedades causadas por una disminución de simbiontes beneficiosos o bacterias benéficas y o un aumento en el número del equilibrio de estos bacterias o microorganismos respecto a la inmunología, obviamente de la especie. Eso ya no hablamos de humanos, sino pues también de animales, incluso pues, plantas, ya saben. Ahora, estrictamente, la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria multifactorial crónica asociada con biopelículas de placa disbiótica y que se caracteriza por la destrucción progresiva del aparato de soporte dental. Al tener esta disbiosis, vamos a presentar a nivel bucal. A nivel bucal se va a presentar pues, pérdida de soporte periodontal. A nivel radiográfico y obviamente vamos a tener bolsas, que es el BOP o sangrado al sondaje, o sus siglas en inglés, plain of probe. Ahora, también para seguir o diferenciar las causas asociadas a la enfermedad periodontal, debemos de definir dos argumentos. Uno que es factor de riesgo. Según la OMS, el factor de riesgo es un factor endógeno o exógeno que predece a la enfermedad. Está asociado con un incremento en la probabilidad de incidencia de la enfermedad
y tiene responsabilidad causal en su producción. Ejemplos de factor de riesgo para cáncer pulmonar, pues obviamente es el tabaco. El tabaco te induce alta probabilidad a que desarrolles cáncer pulmonar o incluso de lengua. Ahora, indicador es algo muy diferente a un factor de riesgo. El factor de riesgo estrictamente está bien documentado, está bien investigado. Indicador, por así decirlo, no está 100% demostrado que ese indicador te produzca esa enfermedad. Dice que es un signo precursor de la enfermedad objetivable en estadio preclínico. O sea que es una suposición de que te puede causar la enfermedad. Ahora, por ejemplo, ejemplos de indicadores de riesgo para periodontitis. Se dice que la edad. ¿Por qué la edad? Porque dice que cuando aumenta la edad se asocia con una mayor extensión y gravedad de la periodontitis de manera crónica. En realidad no está 100% demostrado, pero se asume porque cuando vamos creciendo, ya cuando somos mayores, vamos a teniendo menor irrigación, obviamente va bajando la inmunidad, etcétera. Por lo tanto, se asocia a que tengas mayor riesgo a una periodontitis, pero no está 100% demostrado. Hay pacientes mayores con todos los dientes y pues hasta más sanos que nosotros. También se dice que el sexo, que los pacientes masculinos tienen una higiene más pobre que las mujeres, por lo tanto se establece pues, que la periodontitis sería mayor o más prevalente hacia los hombres. El estado socioeconómico dice que las personas con un estado socioeconómico más bajo tienen menos educación y acceso limitado a la atención dental. Por lo tanto, desencadenaría pues, enfermedad periodontal. Y la raza nos dice que hay mayor incidencia de periodontitis en poblaciones negras e hispanas porque se han encontrado que los negros tenían un riesgo mucho mayor de periodontitis agresiva que los blancos. Esto interviene mucho a nivel genético o también a nivel de la calidad y cantidad del biofilm, que tienen ciertas bacterias más patógenas que personas pues, de raza blanca. Otros indicadores, es la obesidad. Nos dice que el tejido adiposo puede producir citoquinas, lo que puede llevar a un estado de hiperinflamación. Este autor Gorman encontró que la obesidad en general, la adiposidad central se asocia con un mayor riesgo de progresión de enfermedad periodontal en hombres. El alcohol también no está 100% demostrado. Se han encontrado evidencia de que sugiere que el consumo de alcohol es un indicador de riesgo para la periodontitis. Y el estrés, que eso ya viene siendo un poco más demostrado que todas estas. Se han descrito que el estrés actúa como un mecanismo de afrontamiento del paciente y está relacionado con enfermedad periodontal. Esto por conductas de afrontamiento adecuadas. Cuando un paciente sufre de estrés, depresión, etcétera, no solo nuestro manejo va a ser periodontal, sino también psicológico. Obviamente nosotros no tenemos que hacer ese apoyo psicológico, lo tenemos que remitir pues obviamente con un especialista. Ahora, dentro de la enfermedad periodontal se considera como una enfermedad infecciosa. Hay ciertos postulados. Dentro de los postulados más investigados es el postulado de Koch, dice que generalmente la enfermedad es una enfermedad multifactorial, es compleja y pues es emergente. Cualquiera, no nada más la enfermedad periodontal. Nos dice que todos estos factores pueden provocar infecciones de la cavidad oral, en este caso la enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque hay un gran número y diversidad de especies microbianas. Dentro de las especies o bacterias que se han encontrado a nivel periodontal, observamos especies de bacterias gram negativas, que esto mantiene la salud oral, y también especies anaerobias gram negativas que emergen de la gingivitis y de la periodontitis, especies en biofilms, patógenos periodontales como la Porphyromonas gingivalis,
la Actinomycetes gomitans, la Forsythia y la dentícula. Generalmente estos 4 bacterias son estrictamente periodontales y son las que más se han estudiado, y por ahí va el camino a que estas desencadenan una enfermedad periodontal más severa a través del tiempo, específicamente la Porphyromonas gingivalis, que es la más patológica. Ahora vamos a ver este cuadro. Este cuadro vemos una parte verde a una parte roja, que pues, nos evidencia de que cómo evolucionamos de una salud periodontal a una enfermedad periodontal. Dentro de la parte clínica o de la parte de salud clínica, observamos que tenemos un biofilm que está en una permanente simbiosis, o sea que nuestras bacterias conviven con nuestra boca, nuestro cuerpo, y pues, tienen la capacidad de neutralizar para que no se produzca una enfermedad. Esto, en la parte del medio de la flecha dicen que tiene una disminución de la cascada de complemento de PMNS, que son polimorfonucleares. Por lo tanto, hay una respuesta del hospedero proporcional ante estas bacterias. En la parte inferior dice que hay una biomasa ligeramente pues, de placa dentobacteriana. Va a haber un aumento de antígenos, va a haber aumento de ciertos biomarcadores de la inflamación, pero nuestro cuerpo o nuestro sistema inmune va a tener la capacidad de resolver esta inflamación ligera que pueda producirse ante las bacterias que se desarrollen como placa dentobacteriana. Si se fija, bueno, no sé si alguien se ha fijado, pero si tú te tallas los dientes y, no sé, a las 2, 3 horas, 4 horas, te tocas con el dedo o incluso con la lengua, en algunas personas, no todas, ya sientes como granitos en el diente. Eso es por la capacidad tan rápida que tienen las bacterias de formar placa dentobacteriana en algunas personas. Por lo tanto, nuestra encía siempre está en constante defensiva ante estas bacterias y tratando de tener una salud clínica periodontal. Ahora, cuando no nos cepillamos, cuando dejamos avanzar, que proliferen, aumenten estas bacterias o biofilms, pues vamos a producir la gingivitis. Aquí, ¿qué pasa con la gingivitis? Aquí ya empieza a haber una disbiosis, o sea, ya no hay un equilibrio entre mis bacterias bucales y pues mi respuesta al hospedero o mi respuesta inmune. Ya va disminuyendo, aquí va a haber disminución de anticuerpos, va a disminuir también polimorfonucleares, nuestras células TIB, van a disminuir en lugar de aumentar. Las células TIB son importantes pues, para mantener una salud no tanto periodontal, sino también actualmente pues, lo del COVID. De esto vamos a depender si neutralizamos o no este tipo de virus, bacteria o cualquier microorganismo que sea externo a nuestro cuerpo. Dado esto, dado una disminución en la capacidad de células TIB, que son las células que nos defienden, pues va a haber una mayor cantidad de biofilm o de cálculo osarrovilmente. Esta alta cantidad pues, va a producir más factores de virulencia, mayores antígenos por parte de las propias bacterias, mayor cantidad de lipopolisacáridos, por lo tanto va a haber una inflamación crónica. En esta parte de gingivitis, obviamente si nosotros hacemos una limpieza, cepillado, etcétera, quitamos el factor etiológico que es la placa o el sarro, pues vamos a regresar a nuestro estadio clínico de salud. Pero si no se resuelve esta inflamación, pues pasa a lo que consideramos pues ya periodontitis. Periodontitis, aparte de la disbiosis entre bacterias y hospedero, va a haber todo esto de disminución de anticuerpos, de polimorfonucleares, disminución de células TIB, pero aparte va a haber aumento de ciertas características que van a desencadenar la reabsorción del hueso. Por ejemplo,
va a aumentar las citoquinas, los metaloproteinasas, que estas metaloproteinasas específicamente comen o destruyen encía y hueso. Va a haber un estrés oxidativo, va a haber una falla en la resolución de la inflamación debido a todo disminución del sistema de defensa o defensa inmunológica, y va a haber aumento de toda la inflamación a nivel regional, y por lo tanto pues va a provocar pérdida de hueso, pérdida de tejido conectivo o encía, y por lo tanto una inflamación crónica en el sitio o a largo plazo. ¿Dudas de este cuadro? No sé si se me entendieron. Que igual el cuadro, si lo leen ustedes solos, se entiende. Pero quiero ver si alguien no lo entendió para repetirlo más rápido o más coloquialmente. Sí se entendió, doctor. Bueno. Entonces, estrictamente a nivel clínico, vemos en la parte de la imagen superior, es una imagen con salud periodontal, que no hay nada de pérdida de hueso, nuestra encía está preservada. Vemos que hay un biofilm simbiótico, hay presencia de placa, pero pues no ataca o no daña a nivel estructural. Vemos en la parte derecha superior de la imagen una parte de gingivitis, que ahí hay una disbiosis entre la placa dentobacteriana y nada más me está provocando inflamación, pero no destrucción, como la imagen de la derecha, que ya denominamos periodontitis, que este cálculo ya o biofilm se está introduciendo a nivel subgingival, se va volviendo más patógeno, va conglomerándose y pues me va provocando esta destrucción tanto a nivel gingival como a nivel óseo. Y en la parte inferior, microbiológicamente, es cómo invade una bacteria a nuestro cuerpo y cómo se desenvuelve para provocar destrucción, que es lo mismo, repito, igual que el COVID, nada más que pues, el COVID va a atacar a otros órganos, es lo mismo. Entonces tenemos en la parte B, de izquierda a derecha, nuestros microorganismos benéficos o simbióticos en equilibrio, y llega a interactuar pues un patógeno, que es la bacteria ahí moradita que se ve con patas. Este patógeno llega a la encía o llega a la célula o a cualquier célula. Que cada célula fisiológica de nosotros tiene ciertas estructuras. Tiene eso que se llama TLR y el complemento o sistema de complemento. El TLR son como biomarcadores que cuando, no sé, una bacteria anda por ahí, estos biomarcadores atrapan a la bacteria y tienen dos vías. Una es obviamente primero reconocerla y la otra, es pues desconocerla. Cuando la reconoce o pues la introduce a nivel celular y tiene la capacidad pues obviamente de destruirla o mitigarla. Cuando la desconoce, aún así la atrapa, la induce a nivel intracelular y llama a las células T y B para ver si puede resolver o destruir a la bacteria o no. Generalmente cuando no la reconoce, pues obviamente no se destruye, y lo que pasa en la siguiente cuadro, que se llama disbiosis, ahí están tratando pues nada más de ciertas células T y B de destruirla, pero al no tener capacidad suficiente de destruirla, pues las bacterias se reproducen y crecen y migran obviamente hacia otros lados. Entonces, al no tener esta capacidad de destrucción, hay una sobreinflamación, hay una conformación de placa disbiótica, se introduce y metaboliza a nivel periodontal, y pues esto nos va a provocar una susceptibilidad del huésped o del sistema inmune, por lo tanto pues nos va a provocar la enfermedad. Que eso es prácticamente lo que se explicó en el cuadro pasado, pero más resumido.
Ahora, para diferenciar qué es salud y qué es enfermedad, pues nosotros tenemos distintos valores. Debemos de tener un consenso entre especialistas o entre colegas, saber y diferenciar cuándo yo decido que ese sitio o ese diente está saludable y cuándo no. Por ejemplo, salud periodontal, se habla de que el surco gingival tiene que ser menor o igual a 2 milímetros de profundidad e incluso a veces 3 milímetros de profundidad. Pero eso se establece mediante el sondeo. Esto es lo que sondeamos y medimos nuestro surco gingival. Si de menos de 2, consideramos salud periodontal. Ahora, gingivitis se va a definir como inflamación periodontal sin pérdida de hueso y generalmente se asocia con un surco gingival igual menor a 3 milímetros de profundidad. Periodontitis se desarrolla cuando la formación de bolsas periodontales es mayor o igual a 4 milímetros de profundidad y la respuesta inflamatoria está asociada con la pérdida de hueso alveolar. Nos dice que también las enzimas colagenolíticas inducidas por la inflamación contribuyen a la pérdida del nivel de inserción clínica o NIC, y la profundidad y ulceración de los surcos pueden alcanzar hasta 10 a 12 milímetros y cubrir una superficie de 8 a 20 centímetros cuadrados. ¿Esto a qué se refiere? Si nosotros tenemos un paciente con enfermedad periodontal, lo sondeamos y este paciente tiene valores mayor a 4 en todos los sitios, y si hacemos un promedio o una suma de todos los sitios que se sumaron con enfermedad o con mayor a 4, nos habla que ejemplificándose a una herida, estaríamos diciendo que ese paciente a nivel bucal tiene una herida de 8 a 20 centímetros cuadrados, que eso se ejemplifica pues como prácticamente toda una mano o una quemadura de piel, no sé, en pecho, espalda, del tamaño de una mano. Eso tendría el paciente en la boca, una herida de esa extensión o una enfermedad de esa extensión. Nos dice que las bolsas actúan como un nicho bacteriano que albergan millones de bacterias que se alimentan de botines inflamatorios como péptidos de colágeno y varios compuestos que se transforman con el fluido crevicular gingival que baña el surco. El fluido crevicular gingival, que es GCF, este fluido es lo que aporta a ciertas bacterias benéficas para destruir nuestra placa entobacteriana o no destruirla. Este fluido contiene enzimas, proteínas, pues que bañan y también le dan cierta protección a nuestro surco. Ahora, dentro de la periodontitis, pues es inducida en huéspedes susceptibles. Como ya vimos, no todos los pacientes tienen enfermedad periodontal, a pesar de que no se laven los dientes, que tengan altas cantidades de placa. Tiene que haber una susceptibilidad pues, de la inmunidad o del huésped. Dice en el cual diferentes miembros tienen roles distintos que convergen de la forma sinérgica para causar una inflamación destructiva. Los agentes patógenos clave en la colonización es facilitada por patógenos accesorios que inicialmente subvierte la respuesta del huésped y conduce a una disbiosis de la microbiota, en la que los patógenos sobreactúan la respuesta inflamatoria y causan la destrucción del tejido periodontal. Dice que la reabsorción del hueso alveolar, inflamación y disbiosis se refuerzan positivamente entre sí porque la microbiota disbiótica utiliza productos de degradación de tejido inflamatorio como nutrientes. Ahora, dentro de la clasificación, antes había actualmente ya es una nueva clasificación, que es esta. Nos habla de una salud periodontal y enfermedad gingival o condiciones gingivales. Como subdivisiones, ¿qué consideramos salud periodontal o salud gingival? Por inciso A, pues hablamos de una salud gingival sobre un periodonto intacto. O sea, pues que el paciente tiene un nivel de hueso basal, no hay inflamación, tiene valores compatibles con salud. El inciso B nos habla de una salud gingival, pero con un periodonto reducido.
Esto se establece por medio de un paciente que ya ha sido tratado periodontalmente, pero después lo volvemos a examinar en una reevaluación y pues nosotros consideramos que es un paciente con una periodontitis estable. O un paciente sin periodontitis, pero hay pacientes que se tallan muy fuerte los dientes y tienen ciertas recesiones que eso produce una pérdida de nivel de inserción clínica y se asume que es periodontitis, pero en realidad no es periodontitis, sino que nada más ha perdido el nivel de inserción clínica por parte del cepillado o el trauma. Ahora pasamos a lo que es gingivitis, que es el número 2, que generalmente es inducido por el biofilm o placa, que está asociada al inciso A solamente a la placa, el inciso B mediante factores locales o sistémicos o factores de riesgo, asociada o inducida por drogas. El número 3, también podemos tener gingivitis, no exactamente relacionadas al biofilm o placa, que esto puede ser por factores genéticos, por infecciones específicas, condiciones inflamatorias inmunológicas, procesos reactivos, neoplasias endocrinas, lesiones traumáticas y también hay pigmentaciones gingivales. Estos cuadritos los tienen que memorizar. Entonces, dentro de la salud clínica, que es la parte 1 de nuestra clasificación, ¿a qué se refiere? Pues salud periodontal o salud gingival. Nos habla de que salud clínica, pues vamos a observar que no hay pérdida del nivel de inserción clínica o NIC, no va a haber sangrado al sondaje o BOP, el sondeo va a ser menor a 3 milímetros, o sea, vamos a ver sondeo de 1 y 2, máximo 3, no va a haber enrojecimiento en la encía, no va a haber inflamación, tampoco edema o pus. Dice que esta condición está asociada con la vigilancia inmunológica fisiológica en lugar de con la inflamación patológica. El término clínicamente sano debe referirse al tejido que demuestra una ausencia o un nivel muy bajo de indicadores clínicos de inflamación. ¿Qué es esto? Ahora, dentro de aquí hay un cuadrito de ciertas características. Por ejemplo, tenemos en la parte izquierda el sangrado al sondaje, la profundidad del surco normal, pérdida de hueso, bueno, nivel de hueso normal, factores modificantes y factores predisponentes. Después tenemos salud periodontal, un periodonto intacto, gingivitis, una estabilidad o resolución de la enfermedad periodontal y una enfermedad periodontal. Y vemos ciertas características, por ejemplo, en el sangrado, pues obviamente en todo lo de salud no lo vamos a presenciar, pero sí lo vamos a presenciar en gingivitis y reducidamente en un paciente con control periodontal. En la profundidad del surco, que se puede considerar normal, en las 3 primeras, incluso en la gingivitis, pues no hay pérdida de hueso, pero ya en una enfermedad periodontal no vamos a ver una profundidad al sondaje, pues obviamente reducida. La pérdida de hueso, lo mismo, en enfermedad periodontal, pues obviamente va a estar disminuida, y los factores modificantes o predisponentes también en la enfermedad periodontal pueden estar controladas o no controladas. Esto lo vamos a diferenciar un poquito más adelante. Ahora, en la parte 2 de la clasificación de gingivitis inducida por placa, vamos a observar que esta clasificación puede estar asociada a solamente las bacterias o puede ser modificada por factores que inducen a esta misma placa. Por ejemplo, factores o condiciones sistémicas. Por ejemplo, el sexo o las hormonas. La pubertad, el ciclo menstrual, pacientes embarazadas, pacientes que toman anticonceptivos, hiperglicemia, leucemia, el fumar, malnutrición y también como otros factores que pueden favorecer la acumulación de placa. Por ejemplo, pacientes con hiposalivación o pacientes que han sido sometidos a un tratamiento protésico y los márgenes de las restauraciones
son subgingivales, ya sea desde una resina o ya sea una corona o incluso ganchos de prótesis removibles. Y por último, también hay otras drogas que pueden influenciar al acúmulo de placa. Empezando primero, pues, ¿qué es el sangrado o el BOP? El BOP, o sangrado al sondaje, lo realizaron a partir de un estudio retrospectivo temprano que evaluó el valor pronóstico del sangrado. O sea, en realidad me sirve examinar que sangre un paciente o no. Esto en la identificación de sitios con riesgo de pérdida de inserción periodontal durante la fase de mantención después de la terapia periodontal. O sea, hubo pacientes que se diagnosticaron inicialmente como enfermos periodontales, se hizo un periodontograma, vieron pues, cuáles sitios sangraban y posteriormente la terapia periodontal a los 3 meses o 2 meses, generalmente tú ves a un paciente periodontal posterior al tratamiento de raspado y alisado y tú reevalúas si ese mismo sitio e incluso profundidad del sondaje disminuyó o ya no hay ausencia de sangrado. Entonces, dentro de estos estudios, observan que los resultados indicaron que los sitios con profundidad de sondaje mayor a 5 milímetros tuvieron una incidencia significativamente mayor de sangrado al sondaje. También observaron que los sitios con una incidencia de sangrado al sondaje en 4 de 4 visitas tuvieron un 30% mayor de probabilidad de pérdida de nivel de inserción clínica. O sea, en 4 terapias de soporte o 4 mantenimientos a través del tiempo, esos sitios que sangraban constantemente, observaron que pues, el 30% de ese sitio tenía pues mayor pérdida de nivel de inserción clínica. Ahorita vamos a saber bien qué es nivel de inserción clínica. Ahora, 14% se observó que tenía pérdida igual de NIC en 3 de 4 visitas, el 6% en 2 de 4 visitas, 3% en 1 de 4 visitas y 1.5% sin sangrado en ninguna de las visitas. Por eso es importante medir el sangrado al sondaje en un periodontograma, porque pues vamos a observar si pierde o no inserción el diente o el sitio. Dice que los cálculos de sensibilidad y previsibilidad revelaron que el sangrado al sondaje es un indicador de pronóstico limitado pero útil en la monitorización del tejido periodontal después de la terapia activa. Entonces, como conclusión, nos dice que los sitios sin sangrado pueden considerarse como clínicamente sanos y periodontalmente estables. Por eso es importante evaluar el sangrado al sondaje. Ahora, la gingivitis inducida por placa nos dice que es una respuesta inflamatoria de los tejidos gingivales que resulta de la acumulación de placa bacteriana localizada y en debajo del margen gingival. No causa directamente la pérdida de dientes. Dice que el manejo de la gingivitis es una estrategia preventiva y primaria para la periodontitis, la forma más común pues de enfermedad periodontal. Hay cambios iniciales de salud a gingivitis inducida por placa, pueden no ser detectables clínicamente. Por ejemplo, pacientes que fuman, si ustedes sondean o incluso palpan o a nivel fotográfico, no se observa que tengan gingivitis porque el humo del tabaco provoca un poco de vasoconstricción a nivel del tejido, por lo tanto esa vasoconstricción se traduce a una baja cantidad de sangrado a nivel periférico. Entonces enmascaran en realidad la enfermedad, que ese es un problema del tabaco. Ahora, los síntomas de la gingivitis, pues prácticamente es el sangrado con el cepillado, sangre en la saliva, hinchazón, enrojecimiento gingival, halitosis en caso de formas establecidas y los signos clínicos de cómo lo vemos, pues eritema, edema, sangrado, sensibilidad y agrandamiento, como lo vimos en las fotos. Ahora, después del tratamiento periodontal en un paciente con gingivitis, la resolución de la inflamación de la periodontitis, el tejido periodontal no está inflamado clínicamente, pero con una insulsión reducida del conectivo y la altura del hueso alveolar.
Nos habla que la gingivitis inducida por placa es un periodo reducido, se caracteriza por un retorno de inflamación inducida por bacterias al margen gingival en un periodo reducido sin evidencia de pérdida progresiva de inserción, por lo tanto no hay ninguna indicación de enfermedad activa. Es previo obviamente a tener una periodontitis. Si tenemos una gingivitis, resolvemos la inflamación, por lo tanto pues no vamos a desencadenar enfermedad periodontal. Nos dice que hay hallazgos clínicos y microbianos comunes a la gingivitis inducida por placa, excepto por la presencia de la pérdida de inserción preexistente. Hay mayor riesgo de periodontitis si tenemos gingivitis y en caso de tener, hay que tener regímenes profesionales de terapia de soporte periodontal para tratarlo. Entonces, vemos a este paciente. Es un paciente masculino que vemos que hasta ya tiene migración dental debido a la enfermedad periodontal, disminución de hueso, que aquí pues radiográficamente no se observa, pero sí podemos evidenciar que hay pérdida de hueso, pues porque aquí ya hay entre el central 11 y 12 y hay pérdida de la papila, ya la encía está desplazándose hacia apical. Vemos obviamente la sección de esa misma zona, eritematosa, presencia de placa o sarro o biofilm. Y fíjense en la parte inferior, incluso hay un aumento o agrandamiento gingival en los dientes, en la zona de los dientes inferiores, alrededor del 41-42 en esa papila. Entonces yo tengo a mi paciente así, ya sea con gingivitis o periodontitis. Posteriormente al tratamiento periodontal, vemos pues, que la inflamación se disminuye. Eso es una secuela de la enfermedad periodontal al ser tratada. Lo voy a regresar un poco. Vemos el antes, que hay inflamación, incluso las papilas se ven ahí muy hacia coronal, pero posterior al tratamiento periodontal, pues las papilas bajan. ¿Por qué? Porque hay una resolución de la inflamación. Pero pues si lo vemos del antes a esto, a después, aquí fíjense cómo cambia todas las características clínicas de la encía. Ya se ve una encía rosita, ya se ve firme, todavía se ve incluso presencia pues, de placa y a nivel del lateral superior del 12. Pero pues es un paciente con una enfermedad periodontal estable o resuelta. A eso se refiere la clasificación que vimos hace rato. Ahora, casos por los cuales también se induce gingivitis, hay estudios que han evidenciado que el ciclo menstrual produce cambios inflamatorios significativos y observables en la encía en los informes de los casos. Dice que la mayoría de los estudios clínicos observan estos cambios inflamatorios modestos y se ha observado que en el fluido gingival crevicular aumenta en al menos 20% durante la ovulación y en más del 75% de las mujeres. Ahora, pacientes embarazadas. Yo creo hay una prevalencia incluso hasta de un 90% que todas las embarazadas van a tener gingivitis. Nos habla de que la prevalencia y gravedad de la gingivitis son elevadas, frecuentemente no están relacionadas con la cantidad de placa presente. Esto se define por estudios que observan una mayor profundidad del sondaje gingival y fluido gingival crevicular elevado en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque pues, las pacientes embarazadas están en un constante cambio hormonal debido pues, a la presencia del feto. Dice que las características de la gingivitis son similares a la gingivitis inducida por placa, excepto por la propensión a desarrollar signos francos de inflamación gingival en presencia de una cantidad relativamente pequeña de placa durante el embarazo. También las pacientes embarazadas, al tener este recambio celular tan importante, forman granulomas piógenos o piogénicos que generalmente pues, están asociadas al embarazo, que es como esto. Es el granuloma, que ahorita no sé si lo definamos, pero pues es un aumento de encía, estimulada por obviamente placa entobacteriana. Al tener este sobrecrecimiento hormonal, las células epiteliales de la encía respecto
a la placa, producen este agrandamiento o proliferación celular sobre la encía y pues crece. Este granuloma se trata, si es de la parte izquierda, se trata generalmente nada más con raspado y alisado en esa zona, con anestesia, obviamente, y la parte de la derecha, que es un granuloma más exacerbado, más grande de tamaño, eso sí ya se quita a nivel quirúrgico. ¿Alguien sabe cuál es el anestésico contraindicado para una paciente embarazada? La articaína. Articaína, no, depende. Generalmente esto es importante porque hay que saber primero pues el trimestre de la paciente en relación a su embarazo. La articaína generalmente el primer trimestre pues, te puede provocar algo de contraindicación, pero estrictamente la prilocaína dentro pues, de todo el embarazo no lo puedes administrar porque tiene riesgo de aborto hacia el feto. Entonces es importante. Igual en periodos, eso se los damos o se los desarrollamos más estrictamente. Pero ahorita es importante que lo sepan porque alguno de ustedes pues tiene papás en consultorio, etcétera, los van dejando a atender, e incluso hay algunos que pueden andar trabajando por ahí y para que se vayan grabando más o menos este tipo de tips, ¿sale? Pero sí, durante prilocaína, durante todo el embarazo no hay que administrarlo, articaína el primer trimestre tampoco. Generalmente a una paciente embarazada para anestesiarla de una manera muy segura se usa sin vasoconstrictor y se usa mepivacaína, que es el anestésico pues, más seguro en este caso, ¿vale? Ahora, también otra causa de gingivitis puede ser la hiperglucemia o pues, también obviamente en pacientes diabéticos. Nos dice que la gingivitis es una característica constante encontrada en niños con diabetes mellitus tipo 1 mal controlada. El nivel de control glucémico puede ser más importante para determinar la gravedad de la inflamación gingival que la calidad del control de placa. Y en adultos maduros con diabetes mellitus o sus siglas DM es mucho más difícil detectar los efectos en las enfermedades gingivales. La mayoría de los estudios evalúan la inflamación gingival en asociación con la pérdida de inserción. Ojo aquí, no porque sea un paciente diabético va a tener gingivitis o va a tener incluso periodontitis. El paciente diabético pues, tiene que estar mal controlado. ¿Cuáles son los valores de glucosa normales en un paciente diabético? ¿O qué rango de glucosa podemos considerar que ese paciente está controlado? ¿Cuánto es? Entre 100, o tantito abajo de 100 y abajo de 125, creo, más o menos. Entre 100 y 126 es el rango. Pasando 126, pues se considera que ese paciente pues, está mal controlado. Respecto a la leucemia, pues primero hay que ver qué manifestaciones orales podemos encontrar en la leucemia, por ejemplo, linfadenopatía cervical, petequias, úlceras de la mucosa, así como inflamación y agrandamiento gingival. También hay signos de inflamación en encilla, apariencia de vidrio y esponjosa, color desde el rojo al morado profundo, sangrado gingival, signos y síntomas en cuanto a cavidad oral inician en un 17% y 4.4% de los pacientes con lesiones agudas y crónicas respectivamente. Hay un sangrado debido a trombocitopenia y deficiencias en el factor de la coagulación, en los preleucémicos. Y hay agrandamiento gingival comenzando inicialmente en la papila interdental, seguida por la encía marginal y adherida causado por la infiltración de células de leucémicas en la encía.
más o menos. La crítica de la encía en cuanto a inflamación no se ve en roja, se ve un poco más violácea o morada por la deficiencia obviamente de eritrocitos en pacientes leucémicos. Entonces hay que observar muy bien esto y aparte de la inflamación es un aspecto medio ulceroso. También es importante recalcar ahorita en tiempo de COVID, si alguien está viendo o observando, a nivel de la garganta o de la faringe se observan este tipo de úlceras, más o menos como este color. Para determinar si un paciente también un hallazgo clínico con COVID presenta más o menos estas ulceraciones a nivel de la garganta o incluso también en encía. También el tabaco, como les comentaba, pues el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad periodontal. Es un factor de riesgo estricto. Hay ciertos efectos locales y sistémicos del humo del cigarro que se consideran intrínsecos. El humo del cigarro se absorbe desde los vasos capilares a través del epitelio alveolar y pulmonar y entra a la circulación sistémica. Por lo tanto, la exposición directa del humo inhalado a los tejidos periodontales causa vasoconstricción en la microvasculatura periodontal y fibrosis gingival que a menudo se observa en los fumadores. La progresión de enfermedad periodontal o EP se exacerba en los fumadores y los fumadores tienen menos signos y síntomas clínicos de inflamación gingival, por lo que les comentaba, enmascara la gingivitis subyacente, incluso enfermedad periodontal. Que este es un paciente fumador. Este paciente no ha sido tratado todavía periodontalmente, pero si se fijan las características de la encía, se ve rosita, se ve muy bien, se ve firme, pero se ve medio fibrosa. A pesar de eso no se observa liso, y tampoco se observa como la característica de cáscara de naranja, pero se ve isquémico, se ve blanco, se ve raro. Este es un efecto del tabaco, que el paciente se ve y se cepilla, no sangra, pero está enfermo. Es una enfermedad un poco silenciosa, la enfermedad periodontal asociada al tabaco, que es mucho ojo cuando diagnostiquen y pregunten a un paciente en su historia clínica si fuma. Generalmente también hay evaluación del riesgo de tabaco. Se considera que un paciente es levemente fumador si fuma menor a 10 cigarros al día y un paciente severo mayor a 10 cigarros al día, que ahorita lo vamos a ver también en tablas de la clasificación de periodontitis. Ahora, dentro de los factores orales que inducen al acúmulo de placa, como vimos, puede haber márgenes de la restauración gingival. Se ha observado también que la convexidad subgingival y el margen de la restauración es muy importante en el control de placa en un sitio específico y está estrechamente relacionado con la salud gingival. Se ha observado que estudios longitudinales, o sea, a través del tiempo, de 26 años, han confirmado el concepto de que los márgenes de restauración colocados en forma apical al margen gingival son perjudiciales para la salud gingival y acumulación de placa endobacteriana. Los márgenes de la restauración subgingival deben de diseñarse cuidadosamente para minimizar la retención de placa. Entonces, si una caries está a nivel subgingival y voy a restaurar ahí, hay que ver si retraigo, incluso a veces si se hace colgajo, nada más para eso, o se hace alargamiento, se hace gingivoplastía, en un tallado de una corona, generalmente es a nivel del margen gingival o supragingival, o mi diseño del gancho a nivel de removible, ojalá no toquen nada la zona de contacto entre encía y diente, porque me puede provocar esta gingivitis y subsecuentemente periodontitis. Otra causa de gingivitis es la hiposalivación, que se denomina como serostomía, que es un síntoma causado por la falta percibida de saliva en la cavidad oral. También hay otra enfermedad que se llama síndrome de Sjögren, que es causada por la ansiedad de la diabetes mal controlada,
También algunos medicamentos, por ejemplo, antihistamínicos, descongestivos, antidepresivos y medicamentos antihipertensivos. E incluso también diuréticos pueden provocar este tipo de hiposalivación. También puede causar caries dentales progresivas, trastornos del gusto, halitosis, inflamación de la mucosa oral y lengua. También va a dificultar el control de placa y la inflamación gingival puede empeorar. Pues esto se condice al no tener una salivación adecuada, pues obviamente voy a ser más susceptible a este tipo de, generalmente a caries. También, un dato importante, cuando ustedes examinen a un paciente, si tiene muchas caries, van a fijarse que ese paciente no va a tener enfermedad periodontal. Y si ese paciente no tiene nada de caries, generalmente va a tener enfermedad periodontal, que es algo raro, pero específicamente se compone pues, por la calidad de las bacterias. Pongan ahí después mucho ojo cuando vayan a empezar clínica. ¿Ustedes ya empezaron clínica? Todavía no. Doctor. Oiga, Doc, a ver, mencionó otra vez eso, los pacientes que tenían caries más propensos a... Sí, los pacientes que son más propensos a caries, si ustedes examinan un paciente con caries, pues después con la práctica y pues con la experiencia se van a fijar que ese paciente no va a tener enfermedad periodontal, porque su calidad bacteriana va a atacar estrictamente a los dientes. Y cuando un paciente no tenga nada de caries, pero pues, su motivo de consulta pues, es de que hay dolor, inflamación, etc., van a observar que ese paciente va a tener enfermedad periodontal. Igual, ¿por qué? Porque pues, la calidad de sus bacterias van a atacar más a la estructura de soporte o a nivel óseo. Va. Vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a ver el próximo lunes. Y ahorita les mencioné lo de la clínica, porque ahorita hay una propuesta para trabajar con los docentes. Lamentablemente, pues yo sé que hay muchos foráneos, pero los que sean de aquí de León, en caso de que nos tengan esa resolución en cuanto a periodoncia, van a poder venir conmigo pues, a observar cirugías o pues obviamente pues simplemente pues a observar para que vayan agarrando un poco de práctica. Y también obviamente van a ser los que quieran. Obviamente si ustedes son precavidos o preventivos, pues obviamente se va a respetar en cuanto a decisión, pues que no vaya, no se va a sancionar por algún modo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ajá, espérame. Igual, permite grabar para los... Sí, o sea, pueden, sí, grabar, tomar fotos, etcétera, no hay problema. Generalmente yo después hago casos clínicos y todo eso, pero pues a veces por el tiempo y por el momento de la cirugía, pues no, ni tomo nada, ya tomo al final. Pero pues sí estaría padre que sí, les repito, los que quieran, obviamente bajo pues, estrictas normas de seguridad o bioseguridad que ustedes ya lo saben. Si no lo autorizan, pues están cordialmente invitados. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes y que tengan buen inicio de semana, bueno, ya mitad de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bye, bye.